pasar otra vez. Estaba diciendo aquí una cosa, pero ya llegamos otra vez aquí, estamos en Semana en Vivo, y la palabra toda para aquí a Iván Cepeda. Bueno, yo creo que es trascendental el acuerdo. Es un acuerdo que muestra una madurez del proceso de paz. Allí en esos principios hay afirmaciones que son muy fuertes, muy contundentes. Que la paz va a ser con impunidad queda desvirtuado. Ahí dice claramente que guerrilla y gobierno van a pactar los mecanismos de justicia necesarios para llegar a que de manera adecuada se juzguen las responsabilidades, que entre otras cosas también se reconocen. Creo que es un acto muy importante que en esa declaración, que no es de las FARC, sino que es del gobierno y de las FARC, se dice claramente que ambas partes reconocen a sus víctimas. Ahora, digamos, frente a un hecho tan importante, frente a una circunstancia que a mi modo de ver abre posibilidades en el país, no puede haber mezquindades políticas. Es decir, pero hemos escuchado durante todo el tiempo de este proceso decir al expresidente Uribe que el proceso va a ser con impunidad. ¿Por qué no tener un acto de mediana generosidad y reconocer que ahí hay un hecho político trascendental, que se abre la posibilidad de que en Colombia asumamos de manera madura este asunto, digamos, con una asunción de responsabilidades que aquí tiene todo el mundo? Es decir, quien crea que puede salir indemne de un examen de responsabilidades después de 50 años de conflicto armado, me refiero al Estado, a empresarios, me refiero a las guerrillas, por supuesto, y a sectores de la sociedad que han tenido un papel connivente y que incluso han asusado el conflicto para llevar a los militares de un lado y para llevar a los guerrilleros de otro, a que el conflicto llegue a los niveles demenciales que ha llegado, pues está muy equivocado. Es decir, vive en otro planeta. Una sociedad que está 60 años en guerra, pues no puede, digamos, salir al final con la idea de que va a haber unos condenados y que otros van a quedar como héroes de todo esto. Entonces yo llamo simplemente a tener un poco de generosidad política, de altura histórica y de reconocer lo importante que tiene ese acuerdo, que efectivamente yo no creo que sean letra muerta. Aquí va a haber, eso va a traer unas consecuencias. Hoy estamos en un mundo globalizado, la guerrilla lo entiende el gobierno, y va a desarrollarse un proceso que va a tener muchos aspectos, unas comisiones de esclarecimiento y verdad, un tribunal especial de juzgamiento, vamos a ver qué forma va a asumir, y otras consecuencias que van a ser sin lugar a dudas saludables para el país. Pero el tema que ya te paso la palabra, pero el tema que se hizo una semana antes de la segunda vuelta, ¿no es un elemento complicado? No, a mi modo de ver se le estaba exigiendo a la guerrilla y al gobierno que hicieran esto desde el comienzo. Bueno, yo hubiese sido partidario de que ojalá este tema tan importante hubiese sido tratado antes, pero ha sido tratado. Lo dijimos, perdóname, ven un segundo para contestar eso. Desde julio del año pasado, las comisiones de paz del Congreso, nosotros desde... acuérdese que en septiembre estuvo casi que conformada ya una delegación de víctimas para que fueran escuchadas en La Habana. Eso por unas declaraciones allá en La Habana de la guerrilla, por unos malos entendidos, finalmente se frustró, pero siempre se le ha estado exigiendo, y nosotros le hemos estado exigiendo, entre otras cosas, porque no puede haber proceso de paz legítimo políticamente ni legítimo éticamente hoy en día en el país, sin escuchar las voces de las víctimas que van a ir a La Habana. Déjeme decir dos cosas. Uno, sobre el tema de la coincidencia del debate electoral y estos pronunciamientos que ha habido sobre el proceso. Y dos, sobre el tema de impunidad, que me parece que hay que hacer algún tipo de comentario a lo que dice el representante Cepeda. Mire, lo primero, yo creo que en el tema de la paz, como en el tema de las víctimas, ellas no están en campaña, ellas están siendo utilizadas por el candidato presidente para hacer campaña. Y eso yo creo que al común de la gente termina por cuestionarlo, porque la gente no es tan tonta. La gente se da cuenta que en estas semanas un acuerdo de narcotráfico que finalmente no condujo más allá al tema de la erradicación, pero los temas gruesos, el tema de si los dineros obtenidos con
los inmensos capitales que se han hecho con el tema del narcotráfico, si eso finalmente van a tener algún grado de impunidad o van a ser lavados desde La Habana. Los temas que ahora en víctimas, y fíjense que ya están tratando de montarse en el tema de la terminación del conflicto como para arropar con buenas noticias esta semana y darle un empujón a lo que ha sido la promesa de valor de este candidato en torno al tema de la paz a propósito de los diálogos. Entonces yo sí creo que la gente no es tan tonta y se da cuenta que las víctimas han sido la primera víctima precisamente del afán reeleccionista de Santos, porque no se ha manejado en un contexto mucho menos agresivo desde el punto de vista electoral. Y lo otro, doctor Iván, mire, le digo lo siguiente. Contrario al gobierno, yo creo que la FARC han sido terriblemente coherentes. Quienes seguimos los pronunciamientos de la FARC, quienes más o menos tratamos de aproximarnos a la realidad de lo que se vive allí, tenemos que aceptar que la FARC ha sido a lo largo del proceso absolutamente consistente en sus pronunciamientos. ¿Pero no cree que han cambiado? A mí sí me parece. Yo creo que siguen siendo consistentes. El discurso de Márquez y de Timochenko y todas las declaraciones. Pero perdóneme, es que hay cosas que son evidentes. A ver, para la FARC no es fácil que llegue Oscar Iván Zuluaga. Y mucho más cuando después... Oscar Iván Zuluaga dijo que iba a seguir los diálogos. Escúchame, no señor. Oscar Iván Zuluaga, no señor. No confunda la opinión del senador, porque no es verdad. Mire, aquí hay que ser serio. Está confundido es Oscar Iván, que cambia de posición todos los días frente al proceso. Ojalá siguiera su línea de consistencia. Déjeme terminar. Ojalá siguiera su coherencia. Su merced, hágame la bondad y me deja terminar. Su merced es de Cúcuta. Ya no se Toche. Allá no se habla así. Toche, déjeme terminar. Hay que conocer bien las regiones. La conozco bastante bien. Lo que pasa es que como está tan con la cosa cundiboyacense de Santos, por eso es que le hago el gracejo. No, Toche. No, mire, el punto es otro. Mira, la FARC han venido diciendo cosas a lo largo del proceso como estas, no solamente en el tema de quizás, sino que la FARC no reconoce el aparato judicial colombiano como un aparato legítimo para juzgar buena parte de los crímenes que han cometido a lo largo de 50 años. Y claro, las víctimas, termino Iván enseguida, las víctimas, para que pueda haber verdad, necesariamente tiene que haber un juzgamiento. Bueno o malo, pero tiene que haber un juzgamiento. Que yo lo que veo es y usted acaba de mencionar la comisión de la verdad, Laforí, y no someterse a la justicia colombiana y a la ley colombiana. Es que el discurso se convierte en una eterna metamorfosis. Primero, que las víctimas no eran reconocidas en La Habana. Bueno, entonces las víctimas son reconocidas, entonces es una utilización de las víctimas. Bueno, por efecto electoral. Pero entonces, ahora la justicia que se va a hacer, yo le garantizo que ahí va a haber un tribunal de justicia. Es muy importante. Los nuestros. Bueno, va a haber un tribunal. Lo del Estado colombiano. No, va a haber un tribunal de justicia. Puede ser mixto. Puede ser mixto. Mixto, fíjese ya. Puede ser internacional y nacional. La ley que los colombianos entonces ya no es el problema de que no es justicia, sino que la justicia puede ser internacional. Usted sabe el valor que tendría que esto termine con un tribunal que pueda tener una trascendencia. No, pero es que tenemos que aceptar la ley colombiana. Mire, doctor Laforí, los crímenes de lesa humanidad son crímenes internacionales. De acuerdo. Y hay conflictos armados que han tenido, al final, tribunales internacionales. Y yo le puedo nombrar muchísimos, comenzando por el de la ex Yugoslavia, que ha sido un tribunal supremamente riguroso. Entonces, lo que uno no puede hacer es, cada vez que el discurso es reevaluado por los hechos, entonces cambiar de discurso. Porque entonces sí deja realmente en la opinión, digamos, la imagen de que esto que está haciendo Zuluaga de decir que va a continuar con el proceso de paz es una mentira. Es que usted no puede olvidar que la justicia internacional opera decir, no le sirven los acuerdos que están hechos. Justicia colombiana no le sirve que las víctimas se reconozcan, no le sirve que haya justicia. ¿Qué le sirve? Claro que nos sirve, por supuesto. Yo como colombiano, al margen de cualquier tipo de cosa, perdóneme, por supuesto. Es más, lo dije desde el primer momento. Si el presidente Santos lo logra y realmente hay un proceso limpio, transparente, sin impunidad, donde las víctimas estén en el centro de ese proceso, yo soy el primero
que aplaudo. Y entonces, ¿dónde están sus aplausos? Porque realmente son silenciosos. Es que no creo lo que está sucediendo, por lo mismo que le dije al comienzo, porque las FARC han sido coherentes, consistentes con lo que ha sido su trasegar del punto de vista ideológico. Las FARC han pasado de un caguán en el que pedían un país socialista a discutir 5 temas que están inscritos en la Constitución y en la ley colombiana. Y todo eso que usted podrá encontrar en esos acuerdos no está más allá de la Constitución del 91. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escándalo? ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? Que cada vez que avanza el proceso, los uribistas se defraudan. Porque ellos van advirtiéndole al país, va a pasar esto, y no pasa y firma el acuerdo, y no se concede nada por parte del Estado, pero va a suceder lo otro, y entonces se defraudan. Aquí la declaración es una declaración conjunta, las FARC pueden hacer declaraciones como las han hecho todo el tiempo, bien lo decía el coronel, para sus tropas, pero lo que vale son los acuerdos y las declaraciones conjuntas. Y las FARC han dicho el sábado, ni más ni menos, que no va a haber un proceso de paz con impunidad en La Habana. Hay un tribunal mixto. No va a haber. Bueno, y si es así, ¿cuál es el problema? Espérese que después de esta pausa le doy la palabra a usted. Le prometo, aquí estamos en Semana en Vivo. Que ya que volvemos. Que se ha visto es el problema de esto.